¿cuánto faltará para el regreso de Jesucristo a la tierra? Creen que seremos la generación de los últimos tiempos. ¿Cuánto faltará para que comiencen a suceder todas las profecías que se encuentran en el libro del Apocalipsis? Ante estas interrogantes, es imposible ignorar las situaciones actuales que sacuden al mundo. Las guerras, como el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania y las tensiones constantes en Medio Oriente entre Israel y Hamás, capturan la atención global, reflejando un escenario que muchos asocian con las señales previas al fin de los tiempos descritas en la Biblia. Estos eventos, junto a las crisis de salud que enfrentamos, los desafíos económicos, la inseguridad creciente y especialmente la decadencia moral y espiritual, provocan una reflexión profunda entre aquellos familiarizados con las escrituras proféticas. La pregunta sobre el momento en que Cristo retornará para poner fin a esta maldad resuena con fuerza. A pesar de los intensos debates y especulaciones, la Biblia ofrece una respuesta clara sobre el conocimiento del tiempo exacto del retorno de Cristo. Mateo 24:36 afirma: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta declaración de Jesús destaca la imposibilidad de predecir con precisión ese momento. Sin embargo, el mismo capítulo nos insta a observar las señales y a estar preparados para su venida, lo que implica una actitud de vigilancia y preparación constante, más allá de la especulación. Así, mientras enfrentamos los desafíos de nuestro tiempo, la pregunta sobre si seremos la generación que verá el retorno de Cristo permanece abierta. En este video tengo el propósito de compartir contigo 5 argumentos fundamentales que sostienen mi convicción, basada tanto en un análisis personal como en la interpretación de las Escrituras, de que muy probablemente nos encontramos en la generación del fin de los tiempos. Exploraré en profundidad las señales y las tendencias actuales que se alinean con las profecías bíblicas, señalando por qué considero que el regreso de Cristo Jesús está más cerca de lo que muchos podrían pensar. Es crucial en estos tiempos críticos que tomemos conciencia de la urgencia del momento y despertemos a la realidad espiritual que nos rodea. Yo soy el hermano Daniel y te doy la bienvenida a tu canal, Sendero a la Verdad. Lo que ocurre es que, aunque las Sagradas Escrituras nos advierten que es imposible determinar con exactitud el día y la hora del retorno de Cristo Jesús, también nos proveen con un conjunto de señales claras. Estas nos permiten reconocer los momentos en los que podríamos estar aproximándonos al final de los tiempos. Precisamente este es el tema central que deseo abordar en este video. 5 señales distintivas, 5 fundamentos sólidos por los cuales sostenemos la creencia de que con alta probabilidad nos encontramos en la generación del fin de los tiempos. Hablamos de esa generación cristiana que, según las profecías, será testigo de la ascensión al reino celestial, en contraste con el juicio divino que se verterá sobre la tierra, afectando a aquellos alejados de los preceptos divinos. Entre estas señales destacadas, la primera que examinaremos es el papel profético de la nación de Israel, considerada por muchos como el reloj profético de Dios. Esta percepción se debe a que los eventos que se desarrollan en Israel están intrínsecamente ligados al cumplimiento de las profecías bíblicas relacionadas con el fin de los tiempos. Como es ampliamente conocido, tras la destrucción de Israel en el año 70 después de Cristo, evento durante el cual, tal como Jesucristo profetizó, no quedó piedra sobre piedra en Jerusalén, se cumplió una parte crucial de la profecía. Sin embargo, tal como fue prometido por Dios, la higuera volvió a florecer. Israel resurgió de sus cenizas, marcando un hito profético el 14 de mayo de 1948, con el establecimiento del Estado de Israel como una nación independiente.
Este acontecimiento no solo significó el renacer de Israel, sino que también marcó el inicio de una era que muchos interpretan como el preludio del cumplimiento final de las profecías del tiempo del fin. La significativa razón que sustenta nuestra creencia en la proximidad del fin de los tiempos se encuentra en las palabras de Cristo Jesús en Mateo 24, donde menciona que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, refiriéndose a las profecías sobre el fin. La interpretación que adoptamos es que Jesús no aludía a la generación de su tiempo, sino a la generación que sería testigo del renacimiento de Israel, un evento de profunda relevancia profética. Es crucial prestar especial atención a este detalle, considerando que una generación se extiende aproximadamente de 70 a 100 años. Este marco temporal nos sugiere que estamos en un punto cercano al cierre de la generación que ha visto el reverdecimiento de la higuera, una metáfora del resurgimiento de Israel. Esta percepción nos lleva a una conciencia aguda sobre la inminencia del retorno de Cristo, aunque con la prudencia de no caer en la tentación de fijar fechas exactas para su venida. La instrucción bíblica es clara en cuanto a evitar especulaciones precisas sobre el día, la hora, el mes o el año del regreso de Cristo Jesús. El señalamiento divino hacia el Estado de Israel y su renacimiento como nación nos sirve como una señal indiscutible de que estamos aproximándonos al momento del retorno del Señor. Al observar los desarrollos en Israel, se hace evidente la cercanía de la venida de Cristo Jesús, reforzando la posibilidad de que estemos viviendo en la generación que presenciará el tiempo del fin. Una segunda señal crucial que indica la cercanía del tiempo del fin es la proliferación de falsos cristos, falsos profetas y el fenómeno de la apostasía. Jesucristo nos advirtió claramente en Mateo 24: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta advertencia se complementa con la observación de que surgirían numerosos falsos profetas capaces de desviar a muchos de la fe. De igual manera, el apóstol Pablo, anticipando los eventos que precederían a la segunda venida de Cristo, señaló la llegada de un tiempo de apostasía. Este periodo se caracteriza por un alejamiento masivo de la fe y de la doctrina auténtica, un tiempo en el cual las personas abandonarían su lealtad a Cristo para seguir enseñanzas corruptas y desviadas. En la actualidad, desafortunadamente, somos testigos de cómo, a través de las redes sociales y otros medios, personas abandonan la fe. Otros persisten en conductas pecaminosas. Son conocidos los casos de individuos que, ostentando el título de pastores, incurren en actos de fornicación y adulterio. Observamos también a creyentes que han optado por una versión diluida del Evangelio, intentando conciliar la santidad con el pecado, en un intento por adaptar su fe a las comodidades del mundo. Asimismo, estamos presenciando un incremento alarmante en la aparición de falsos predicadores. Un ejemplo claro es el de ciertos personajes en redes sociales que cuestionan abiertamente la palabra de Dios. Estas actitudes no son más que estrategias del enemigo para sembrar confusión dentro de la iglesia, apuntando especialmente a aquellos débiles en la fe, con el fin de alejarlos de la verdad. Estos fenómenos no hacen más que confirmar la presencia de las señales anunciadas, sugiriendo que estamos efectivamente en los umbrales del tiempo del fin. Todo esto, mi estimado hermano, forma parte integral de las señales predichas. Cristo Jesús nos previno acerca de la aparición de falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos y sobre la inminencia de un tiempo de apostasía. Una tercera señal evidente en las Escrituras es el incremento notable de la maldad en el mundo.
Jesús profetizó que al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriaría en los últimos tiempos. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de épocas en las que el pecado y la maldad se han intensificado de forma alarmante, tal como ocurrió en los días de Noé, que resultaron en el diluvio, o en los tiempos de Lot, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su perversidad. Sin embargo, se nos advierte que en los tiempos del fin, la maldad alcanzaría niveles sin precedentes, una situación que lamentablemente parece reflejarse en la actualidad con la promulgación de leyes que contravienen directamente los mandatos divinos. Es evidente en la promiscuidad rampante que caracteriza a nuestra sociedad, reminiscente de los días de libertinaje y corrupción moral que antecedieron a los juicios divinos en tiempos bíblicos. Esta creciente maldad y alejamiento de los principios bíblicos no son más que claros indicativos de que nos aproximamos a aquel momento cuando el Señor ejercerá su justicia sobre un mundo impío. La ira divina, tal como se describe en las Escrituras, será desatada desde los cielos como respuesta a la acumulación de iniquidad en la tierra. Este panorama, aunque sombrío, subraya la urgencia de mantenernos firmes en la fe y la obediencia a Dios, preparándonos para el retorno del Señor y la instauración de su reino de justicia y paz. Afortunadamente para los cristianos, la palabra de Dios nos asegura que no estamos destinados a sufrir la ira divina, sino a obtener salvación. Esta promesa nos proporciona consuelo y esperanza, incluso frente a las tribulaciones mundanas. Una cuarta señal mencionada en la Biblia y que Jesús destacó en Mateo 24 es la aparición de fenómenos naturales adversos como pestes, hambres y terremotos, señales precursoras de su venida. Actualmente estamos siendo testigos de estas señales con una claridad alarmante. Pestes y enfermedades se han diseminado a lo largo y ancho del planeta. Las hambrunas y la necesidad agobian a incontables comunidades, exacerbadas por la inflación y crisis económicas. Además, terremotos y desastres naturales han ocurrido con una frecuencia e intensidad notables. Solo en este año 2023 hemos observado múltiples terremotos que han sacudido diferentes regiones del mundo. Asimismo, los conflictos en Medio Oriente, incluyendo los enfrentamientos entre Israel y Hamás, y las tensiones con otros países como Líbano, han provocado sufrimientos indecibles, afectando principalmente a inocentes. Estos fenómenos, lejos de ser meras coincidencias, deben ser interpretados como claros indicativos de que estamos viviendo en tiempos críticos. La acumulación de estas señales nos recuerda que este mundo está llegando a su límite y subraya la inminencia del retorno de Cristo Jesús para reunir a su iglesia. La presencia de estos signos debe motivarnos a reflexionar sobre nuestra fe y a vivir de manera que estemos preparados para el momento de su venida. Pero hay una quinta y última señal que quiero tratar en este video y es el aumento de la ciencia. Como bien predijo el profeta Daniel, la ciencia se aumentaría en el tiempo del fin. Daniel 12:4. Este fenómeno no es ajeno a nosotros en este último siglo, donde hemos sido testigos de avances significativos y revolucionarios en diversos campos. Desde la creación de los aviones en el año 1903, que marcó el inicio de la era de la aviación, transformando el transporte y la conectividad global, hasta el descubrimiento de la penicilina en 1928, que inauguró la era de los antibióticos, salvando incontables vidas de infecciones previamente mortales. La llegada del Internet en 1983 revolucionó la manera en que accedemos y compartimos información, y el lanzamiento del primer teléfono celular en 1984 cambió para siempre nuestra forma de comunicarnos.
En los últimos años hemos observado cómo la ciencia y la tecnología han avanzado a pasos agigantados. La biometría, como la huella digital para desbloquear dispositivos y puertas, es un claro ejemplo de cómo la tecnología se ha integrado en nuestra vida cotidiana, haciendo que tareas complejas sean más seguras y accesibles. Además, la creación y el desarrollo de la inteligencia artificial representan un hito en la ciencia, con el potencial de transformar radicalmente industrias, economías y hasta nuestra comprensión de la conciencia y la inteligencia. Estos avances no solo son indicativos del progreso humano, sino que también reflejan las palabras proféticas de Daniel, sugiriendo que estamos en los tiempos finales. La velocidad sin precedentes del desarrollo científico y tecnológico puede verse como un cumplimiento de las profecías bíblicas, señalando la cercanía del regreso de Cristo Jesús. Como cristianos, mientras hacemos uso de las innovaciones tecnológicas como los teléfonos y otros dispositivos para nuestro beneficio y para la propagación del Evangelio, no debemos perder de vista el cumplimiento de las profecías y la promesa de la segunda venida de Cristo. Este entendimiento nos insta a vivir con una esperanza renovada y con la mirada puesta en el regreso de nuestro Salvador. Por lo tanto, considerando estos desarrollos y el contexto profético, es razonable pensar que nuestra generación podría estar viviendo en los últimos días y que potencialmente seremos testigos del arrebatamiento de la iglesia. La exactitud de la profecía de Daniel sobre el incremento del conocimiento y la ciencia en el tiempo del fin refuerza nuestra anticipación de la pronta venida de Cristo Jesús. Aunque el momento exacto es desconocido, nuestra fe y comprensión de las Escrituras nos llevan a creer firmemente que estamos acercándonos a ese día glorioso. Este es un llamado a vivir en constante preparación, manteniendo nuestra fe firme y nuestra esperanza viva en la promesa de su regreso. Es por esto que quiero dejarte en este vídeo con una palabra de exhortación, basada en las enseñanzas del Señor Jesús en Marcos 13, donde nos insta: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esta triple instrucción encapsula una profunda sabiduría espiritual para nuestra preparación ante la segunda venida de Cristo. Mirar implica una observación activa de los signos de los tiempos, una invitación a discernir los eventos mundiales y espirituales a través de una perspectiva bíblica. No es simplemente ver, sino entender y reconocer las señales de la proximidad del regreso de Jesús. Velar, por su parte, va más allá de la mera atención. Es un estado de alerta espiritual constante. Nos exhorta a vivir con una conciencia aguda de nuestra espiritualidad, manteniendo nuestros corazones y mentes centrados en Dios y su palabra. Es estar preparados en todo momento, con ojos espirituales abiertos para no ser tomados por sorpresa. Orar es esencialmente conectarnos con Dios, buscando su guía y sabiduría. Al orar, no solo comunicamos nuestras necesidades y deseos, sino que también fortalecemos nuestra relación con el Creador. La oración nos llena del aceite de la unción del Espíritu Santo, esencial para mantener encendida la lámpara de nuestra fe. Este aceite simboliza la presencia y el poder del Espíritu en nuestras vidas, preparándonos para ser parte de la iglesia gloriosa y avivada que Cristo viene a buscar. Entender el tiempo en que vivimos es crucial, pero igualmente lo es mantener una relación vibrante y activa con Dios a través de la oración. Esta práctica espiritual no solo abre nuestros ojos a la realidad espiritual que nos rodea, sino que también nos asegura estar listos para el momento en que la trompeta suene, anunciando el regreso de Cristo y nuestra reunión con Él en las bodas del Cordero. Por tanto, la exhortación a mirar, velar y orar es un llamado a vivir de manera consciente y preparada, buscando a Dios con diligencia y manteniendo nuestra fe y esperanza en la promesa de su venida.
que este mensaje nos motive a fortalecer nuestra vida espiritual, llenando nuestras lámparas de aceite para que al momento de su regreso seamos encontrados listos y dignos de unirnos a Él en la celebración eterna. Así que, si este video te ha sido de bendición, te animo a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, aseguras no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Te invito a dejar un like si el contenido te ha bendecido y, aún más importante, a compartir tu posición en los comentarios. Me interesa saber tu opinión sobre el video y tu percepción sobre cuán cerca estamos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es mi sincero deseo que este video haya enriquecido tu vida espiritual y te haya acercado más a la comprensión de los tiempos que estamos viviendo. Recuerda, tu participación y opiniones son valiosos para nosotros, pues nos ayudan a crear contenido que resuene y edifique a nuestra comunidad. Yo soy el hermano Daniel, y será un placer volver a encontrarnos en nuestro próximo video. Que Dios les bendiga.